Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mira, este espacio es un espacio que se ha dado en llamar Reflexiones Culturales. Yo soy Sandro Adrián Álvarez y te quiero ofrecer en esta oportunidad y en las sucesivas un poco de reflexiones culturales, ya sea mechado con escritores, con escultores, con pintores, con también estrellas del espectáculo también, ¿por qué no? Y bueno, en esta oportunidad te vengo a ofrecer algo muy interesante para mí, porque bueno, además de ser un escritor, un poeta de la ciudad, soy un lector muy apasionado. Y en estos momentos te vengo a ofrecer una especie de relato biográfico de un escritor llamado Jorge Luis Borges, que nace en 1899 y que muere 86 años después en Ginebra. Borges a los 6 años ya le manifiesta al padre que quiere ser escritor, que quiere empezar a trabajar con ese oficio. Él, particularmente en la casa materna y paterna, maneja 2 idiomas permanentemente desde muy niño. Yo diría que también hay referencias biográficas que Borges aprende primero el inglés que el castellano. Tal es el hecho de que en su niñez traduce El Príncipe Feliz de Oscar Wilde y también relata una obra titulada La Visera Fatal, inspirada en un pasaje del Quijote de la Mancha. Y así se encausa Jorge Luis Borges en este mundo de la literatura que es propio de él. Él quiere ser escritor y se lo propone. Pero él tiene una herramienta muy importante dentro de su vida particular, que es yo diría, la biblioteca del padre en donde está encapsulado en su niñez, ¿no es cierto? Le lega el padre su biblioteca. Pasan los años, la familia Borges tiene que emigrar a Ginebra debido a un problema de salud en la vista del padre de Borges. Bueno, y ahí a los 1919, 1918, transcurre sus 3 o 4 años en el secundario, en un bachillerato allá en Ginebra. Después la familia regresa a España y él se siente un poco tocado y tomado por el ultraísmo. Ese ultraísmo que diríamos es un poco el futurismo, es un poco una mezcla de distintas pasiones de aquellos poetas y escritores de España, ¿no es cierto?, en donde él se siente también encapsulado, ¿no? Se siente apasionadamente tomado por esa influencia, el ultraísmo en España. Luego, en 1922, 1921, exactamente no sé el año, bueno, habría que rastrearlo, él regresa a Buenos Aires con su familia y ahí Borges encuentra en el Buenos Aires, en el Zaguán, en la Puerta Cancel, en los distintos caseríos de Buenos Aires de aquel entonces, estamos hablando de 1920, su pasión por la observación, su exaltación por las distintas formas de ese Buenos Aires que él, yo diría que interiormente añoraba, interiormente él se sentía que tenía necesidad de volver a ese Buenos Aires en el cual nació. Entonces ahí empieza a escribir una serie de poemas, una serie de escritos que lo llevaría a la materialización de el libro Fervor de Buenos Aires. Ese fue su primer libro y anecdóticamente quiero agregar que la primera edición constaba de 300 ejemplares cuyas páginas, fíjate vos, cuyas páginas no estaban enumeradas. Y él tomó la actitud de regalarlo a distintos amigos y poetas de la época, ¿no es cierto? Después tenemos, bueno, ahí en Fervor de Buenos Aires, él dice décadas después, Borges manifiesta décadas después, que en Fervor de Buenos Aires está concentrada
en forma secreta, que solamente él lo puede ver, toda su posterior desarrollo de su obra literaria. Está en Fervor de Buenos Aires su secreto máximo en los 50 libros que ha escrito posteriormente. Después tenemos Cuadernos de San Martín, después tenemos Lunas de Enfrente, después tenemos Inquisiciones y décadas después Otras Inquisiciones, que es un libro de ensayo muy llamativo de Jorge Luis Borges, y después hay una especie de periplo en donde es un poco tomado por su inevitable ceguera, ya que hereda esa ceguera, y en 1950 se le declara un poco más pronunciadamente su problema de vista. Yo quiero acá detenerme en el Borges lector, porque vos fíjate que Borges hace una lectura fraccionada, hace una lectura de momentos, hace una lectura de oraciones, hace una diversidad de lecturas en las cuales ve el detalle, en las cuales ve el clic ahí y la magia que él usa para desarrollar un relato o escribir una poesía. Bueno, Borges da para muchísimos espacios más. Borges es inevitablemente considerado por grandes críticos
uno de los más agudos lectores que ha tenido la humanidad, así como te suena. Uno de los más grandes lectores de toda la humanidad está un poco el halago de Jorge Luis Borges. Y en otros momentos vamos a tocar y volver a reflexionar sobre Jorge Luis Borges. Ahora un poco ha llegado el momento en donde te puedo llegar a aconsejar 3 libros en los cuales podés volcarte en la lectura. Estamos en época, siempre los que intentan inculcar un libro en la lectura, estamos en tal época, no hay época para leer un libro. Yo, por ejemplo, te puedo aconsejar, viene el caso, hemos tocado a Borges, el libro de Borges, El Hacedor. Este libro es un libro maravilloso, es un libro que he releído muchísimas veces, creo que es el más importante para mí de Borges, en donde Borges se encuentra ya ciego en su ceguera, en donde Borges escribe sus relatos de forma muy reducida, son relatos cortos, ya casi microrelatos. En este libro, El Hacedor, hay una dedicatoria a Leopoldo Lugones. En principio, Borges admiraba mucho a Leopoldo Lugones, y después viene el relato del Hacedor y después un sinnúmero de cuentos y de poesías, ¿no es cierto? El Testigo, por ejemplo, La Trama, el inevitable relato metafísico en donde Borges dice Borges y yo. Borges y yo es un poco la metafísica interna de Borges. Y es un libro que aconsejo leer, ¿no es cierto? Otro libro que aconsejo leer, que hace muchísimo tiempo se escribió, que lo escribió un tal Ricardo Guiraldes, es Don Segundo Sombra, que tal vez te hayan leído en el secundario. Don Segundo Sombra es un libro apasionante, es un libro testigo de la vida de Ricardo Guiraldes. Ricardo Guiraldes, proyectándose en Don Segundo Sombra, se está proyectando a ser testigo de su propia vida, de su propia biografía. Y es así en donde, en sus últimas 3 páginas, ese personaje, ese protagonista de Don Segundo Sombra se despide de su padrino, ¿no es cierto? Y hay una prosa gauchesca muy apasionada, muy emotiva, en donde podemos decir que es muy digno de ser leído, y es literatura nuestra, es literatura argentina. Y yo quisiera decirte también que con Don Segundo Sombra culmina la literatura gauchesca. Puede ser que, en algunas otras oportunidades se recrea la literatura gauchesca en década del 60, en década del 70 y actualmente, pero el tópico de culminación de la literatura gauchesca está en Don Segundo Sombra. Y el tercer libro que les quiero aconsejar, un poco humildemente vertir, es Narrando Historias, un libro mío, un libro que se puede acceder en la Biblioteca Alberdi, se puede acceder en la Biblioteca Mercedes de San Martín, un libro en el cual yo buceo en mis recuerdos de adolescentes, en mi recuerdo de mi paso por Buenos Aires. Soy nativo puntaltense, me considero orgullosamente puntaltense, pero es un libro Narrando Historias, un libro de relatos mío, de Sandro Álvarez, que les puedo llegar a recomendar. Después, estaremos reencontrándonos en estas reflexiones culturales. Muchas gracias y hasta pronto, que sigas bien.